¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos sucede a todos. Muchas gracias por todas sus preguntas, muy interesantes, difíciles las preguntas de esta emisión de su programa, y vamos a irlas abordando poco a poco. Vamos a ver, si usted no está enterado, le recuerdo que tenemos esta dinámica en donde casi siempre al final del mes dejamos un espacio para que usted haga preguntas abiertas y yo acá, su servidor, voy a intentar hacer lo mejor para contestarlas desde un punto de vista psicoanalítico. Vamos a ver con la pregunta más votada de esta vez. Nos dice Mariana: ¿cómo se aborda desde el punto psicoanalítico el tener cuerpo de hombre y mente de mujer? ¿Cuál es la causa? ¿Se puede curar? Entre comillas. Muchas gracias. Mariana, muy interesante tu pregunta, porque acá nos vas planteando de entrada con esto, si se puede curar o no se puede curar, si se plantea como una enfermedad, si es algo que realmente se va haciendo una reflexión a través de esto, se intenta etiquetar ciertos sufrimientos. Hay que entender primero que nada que la función del análisis, la función del psicoanálisis, es poderle poner nombre al sufrimiento de las personas. Poder analizar todo esto. No estamos en un quehacer de etiquetar si este está enfermo de una cosa, el otro está enfermo de otra cosa, esta es una estructura tal y cual. Eso solamente es una herramienta que nos va conduciendo como terapeutas hacia la cura. Y la cura que tiene que ver justamente con el poder elaborar todas estas experiencias, poder elaborar ese sufrimiento, entenderlo y darle una causa distinta a esa libido. Ese es el acercamiento psicoanalítico a todas las dolencias. Lo que sea, desde una neurosis, una psicosis, lo que usted guste. El acercamiento va siendo distinto dependiendo de la patología, porque también aquí hay que entender algo. Si usted no ha visto por ahí unos videos anteriores, desde un punto de vista psicoanalítico, no hay una mente sana, perfecta, sino que en todos vamos a estar viendo manifestaciones patológicas de la personalidad. Y esto es inesquivable porque vivimos inmersos en una cultura, porque estamos expuestos a un montón de cosas, a un montón de estímulos, de violencia y de pensamiento muy abstracto que nos lleva a tener un sufrimiento que es único de los seres humanos. Entonces, no quiere decir que esté lo sano y lo patológico, sino que son manifestaciones patológicas que nos van llevando un sufrimiento en todos nosotros. La cualidad de ese sufrimiento es lo que va a ir cambiando dependiendo de la estructura. Entonces, para empezar a contestar esta pregunta, esa es la manera en la que se va abordando este asunto de tener lo que se va conociendo ahora como disforia de género, y ya tiene mucho rato que tiene ese nombre, ¿no? Y ahí hay un punto importante que tendríamos que abordar, ¿no? Que tú también nos estás preguntando si se cura. Esto solamente se va abordando si para el paciente está generando un sufrimiento. Nadie va a salir en una cruzada para ir a curar o para ir a arreglar los problemas de nadie. Esto no sucede. Nosotros estamos aquí en el consultorio esperando su llamada, si usted tiene sufrimiento, y nosotros poderlo atender. No hay ese impulso de quitar ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay veces que habla gente al consultorio para ver si se puede curar la homosexualidad de uno de sus hijos. Dice, bueno, se va haciendo esta explicación, ¿no? De realmente cuál es el quehacer psicoanalítico dentro del consultorio. Sin embargo, fíjese cómo ahorita hay una tendencia muy curiosa y que hemos podido tener algunos acercamientos a diferentes temas que tienen que ver con la sexualidad en nuestro canal. Y bueno, se ponen candentes los comentarios, ¿no? Desde la mentada de madre que me llega por ahí, que en automático se van censurando. Pero estos temas van cayendo muy profundo en las personas porque se está hablando de la identidad de alguien. Es muy delicado hablar de estos temas sin herir las sensibilidades de las demás personas, justamente porque se puede llegar a sentir como una evaluación, como un juicio de nuestra propia identidad. No es el caso, no es la intención. Acá estamos en un espacio de reflexión. Nadie está diciendo si esto es bueno, si esto es malo, si es un juicio moral. Eso no cabe de esa manera aquí, ¿no? No cabe en este tipo de pensamiento. Tendríamos que entender qué es lo que está pasando. Sin embargo, como le digo, se van poniendo muy candentes porque hay una resistencia de entender ciertas cosas del funcionamiento de nuestro psiquismo. Y en donde
a estas alturas, en un discurso de diversidad que en un primer momento, y que todavía hay mucho empuje de eso, tiene todo el honor y toda la validez de entendernos a todos como seres humanos, de que todos tenemos los mismos derechos, deberíamos de tener los mismos derechos, que nadie nos puede estar ofendiendo, agrediendo. Si a mí me gusta el color azul, si yo me identifico como hombre o como mujer, no hay excusa para pasar por encima de nuestros derechos. Y esto es algo que, como le decía, tiene todo este movimiento sobre la diversidad y entendiéndolo sobre la diversidad de género, ¿no? De cómo nos vamos identificando sexualmente. Sin embargo, yo sigo con mi sin embargo, dentro de ese mismo movimiento de inclusión, viene un empuje en donde pareciera que todo está bien, todo se vale, todo es igual. Y justamente, pues eso es lo que va generando este tipo de acomodos mentales, ¿no? En donde todo se quiere homogeneizar, todos somos iguales, todo vale. Y entonces ahora a los niños se les tiene que enseñar esto, y entonces si el niño o la niña se identifica de una o de otra manera, entonces podemos hacer una cirugía o podemos hacer un tratamiento hormonal, y esto realmente se está volviendo un problema cada vez más, ¿no? Dependiendo de en qué parte del mundo usted vaya viviendo, se va experimentando de una manera muy curiosa, porque también dentro de tu pregunta es ¿cómo es que sucede esto? ¿No? ¿Por qué sucede este tipo de situaciones? Y uno, si usted no ha visto los videos anteriores en donde hablo de sexualidad, búsquelos por favor, porque es un contenido muy grande, muy muy denso, y que ni en los otros videos he podido abarcar todo esto. O sea, realmente se podría tratar de eso el canal casi, ¿no? Y pues bueno, creo que hay muchas otras cosas que también son interesantes. Pero, fíjese, como todo lo que va dentro de la sexualidad, lo hemos entendido acá desde las identificaciones que se van haciendo. Desde cómo me reconozco yo primero en mi cuerpo y después sobre el deseo de mis padres. ¿Qué es lo que ellos están esperando de mí? Y es algo muy curioso que vamos a ver, que estamos viendo cada vez un incremento en las personas que se van identificando no como heterosexuales, sino como homosexuales, transexuales, todo el demás arco iris que tenemos ahora de diversidad en género. Y esto llama mucho la atención porque uno podría pensar, bueno, entonces antes las personas quedaban reprimidas en su expresión, o qué es lo que está sucediendo, o también podríamos entender es algo que de alguna manera se puede estar fomentando. Y es una pregunta muy válida, si se fija, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Hay algo que lo cause? ¿No? Porque si fuera una cuestión meramente natural, ¿no? De nuestro organismo, ahora sí, si lo quiere pensar genético, pues esto sería desde siempre, ¿no? No tendría mucho que ver si hubiera o no hubiera una represión, en ese sentido, en expresarlo, sino que habría una población mucho mayor en esto. Y lo que estamos viendo ahorita es que parece que hay una influencia alrededor de los medios, alrededor de la información que vamos obteniendo, en donde se va empujando una cierta agenda, en donde algo, ojo, que podríamos ver como un trastorno de la personalidad, se quiere pasar como si fuera cualquier otra cosa. Y esto sí es un problema, ¿no? Porque esto va afectando personas que todavía no cuajan en su psiquismo. Esto va afectando a niños que antes de que cumplan su mayoría de edad se les están dando medicamentos para que vayan deteniendo su pubertad, para que no se desarrollen como su sexo, sino como lo que ellos van entendiendo como su género. Y esto, como le digo, nos trae esa pregunta. ¿Es algo que se hace? ¿Es algo que se crea? Y fíjese, no podríamos abordar este tema solamente hablando de la sexualidad, porque cuando estamos hablando de una disforia, estaríamos hablando de un problema en la percepción de la persona, en una disparidad con lo que la persona siente y con la persona que como tal ha nacido. Y esto no se limita solamente al género, y aquí es en donde se vuelve bastante interesante el tema. Este mismo tipo de manifestaciones las vamos a encontrar en personas que no se identifican con su misma especie, por ejemplo, ¿no? Una persona que puede sentirse, que se puede percibir como que no es un ser humano, sino que es un gato. O que no es un ser humano, sino que es un caimán, ¿no? O un lobo. O ponga usted el animal que sea. No queda ahí. Este tipo de disforia también se puede presentar en personas que tienen la percepción de no ser seres humanos, ni siquiera ser seres de este planeta,
sino que son un alma reencarnada en un ser humano, pero que realmente son alienígenas. Si se fija, igual y puede pensar como, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la sexualidad? No. Todo esto tiene que ver con un sistema de identificaciones. Todo esto tiene que ver con cómo nosotros nos vamos percibiendo, cuál fue el ambiente en el que nosotros estábamos, cuáles fueron los conflictos que fuimos atravesando y cómo eso puede ir dándole de puñetazos de repente a ese frágil psiquismo infantil que tenemos, en donde no nos alcanzamos a consolidar en esa relación con la realidad, que es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque podríamos hacer un argumento eterno si alguien se identifica como el otro sexo, por ejemplo, y que si los cromosomas y lo demás, pero fíjese cómo ahí lo que estamos viendo en un principio es un conflicto contra la realidad, contra lo que yo estoy viendo en mi cuerpo, de la manera en la que yo he nacido y la manera en la que yo me percibo. Y ese es el centro de estos otros trastornos, en donde estamos viendo que la persona se percibe como otra especie animal, ¿no? Y que le puede parecer como que está en otro sentido, ¿no? Pero si se fija, viene por esa misma raíz, en cómo hay un conflicto con la realidad. Y ahí es justamente en donde le digo que se vuelve bastante peligroso estar empujando a la idea de que todas estas cosas son como una fruta más en la naturaleza. ¿Por qué? Porque detrás de esto puede haber un sufrimiento. Y otra vez ese es el punto. No es que estemos haciendo ninguna cruzada, no es que se esté calificando de ninguna manera, pero sí tendríamos que analizar qué es lo que está sucediendo. Hay que preguntarse por qué están sucediendo estas cosas, ¿no? Porque eso conlleva un sufrimiento. Es algo muy, muy lamentable que en la población de personas que van teniendo este tipo de manifestaciones hay una incidencia del suicidio tremenda, ¿no? Abismal en la diferencia de lo que puede ser en otros sectores de la población. Y eso no lo podemos dejar de lado, ¿no? No podríamos pensar que pues, simplemente es algo muy normal, ¿no? Tendríamos que analizar qué es lo que está pasando con esas personas. Y ojo, también esto es algo que tendríamos que entender. No podemos generalizar en ningún sentido. Bueno, entonces yo escuché en YouTube que este señor decía que si uno se percibe así, entonces es un trastorno. Todas estas cosas tienen que ver de persona a persona. Ahora sí, hablando de diversidad, es una cuestión multifactorial lo que puede generar este tipo de manifestaciones. No es la misma cosa que podamos cortar como si fueran rebanaditas de pastel y que entonces todo cabe en el mismo cajón. No. Hay personas que pueden tener un montón de diversidad en la manera en la que se van experimentando y cómo esto puede o no puede estar generando un sufrimiento en ellos. Entonces, estas son algunas ideas que tal vez en algún otro momento podríamos desarrollar un poquito más sobre todo esto, porque fíjese ahí cómo la manera de abordar, primeramente es si esto está generando un problema para la persona, porque aquí no es un lugar en el que estamos normalizando a las personas, no haciéndolas cubitos, no. Tiene que ver con la experiencia de la gente, cómo lo van sintiendo, si esto es un problema para ellos. ¿Por qué es un problema? Porque siempre va a ser algo distinto. ¿Qué parte de su vida es la que está afectando? ¿Cómo se podría estar caminando de una manera diferente? No es que entonces vamos a curar esta parte de la persona. Porque también si vio algunos de los otros programas en donde hablo de la patología psíquica, pues ya debe de estar enterado que nada de esto se cura, ¿no? No, porque no es algo que se cure, es algo estructural. Es algo que se puede sobrellevar, que podemos tratar nuestro sufrimiento, pero no es algo que se nos borre y que nos hagamos otra persona. No ese es el punto, no ese es el sentido en ningún momento. Entonces, antes que nada hay que preguntarnos si hay un sufrimiento y poder analizar sobre eso. No por estar poniendo etiquetas si esto es normal, si esto es una enfermedad, si esto se cura, si esto se quita, ¿no? Muy, muy interesante tu pregunta, Mariana. También tenemos otra pregunta que nos está diciendo Mauricio, hablando también de psicopatologías. Nos está diciendo: ¿qué es la psicopatía y cómo se puede detectar? Pienso que mi pareja puede ser psicópata por ciertos aspectos que he visto en la relación y sobre todo por su comportamiento. Y he buscado información al respecto, pero me resulta muy ambiguo identificar estos aspectos. Mauricio, la psicopatía, también tenemos un programa de eso, ¿no? Y creo que fue toda una semana de eso. No es algo que se pueda diagnosticar con un test, así como in situ, ¿no? Así como si me está viendo de tal manera o si tiene ciertos comportamientos. Cuando estamos hablando de psicopatología, específicamente con la psicopatía, ¿no? Que es un trastorno psicopático, tiene que ver con una estructura psicopática perversa, es algo que va a tener un montón de manifestaciones.
Por ejemplo, un ladrón es un psicópata. Un asesino es un psicópata. Hay muchos rasgos psicópatas en personas que uno podría pensar, bueno, es que esta es la persona más pura y limpia de su mente, ¿no? Por ejemplo, una persona que disfruta haciéndole daño a los demás, imaginémonos una persona que es así súper recta, ¿no? Súper recta, que todo obedece a la ley en todo momento, pero le gusta ponerle unas golpizas a sus hijos, ¿no? Eso puede ser un rasgo psicopático, ¿no? Una persona que se mueve a través del engaño, a través de las imágenes que puede estar proyectando hacia otras personas, puede tener un rasgo psicopático o puede ser un psicópata en potencia totalmente. No es algo que podamos identificar y que también, Mauricio, no recomiendo ni para ti ni para nadie que estemos intentando hacer esos diagnósticos banqueteros, ¿eh? Así como, voy a acabar con esta relación porque creo que es un psicópata, porque también hay que recordar que mucho de lo que vemos en nuestra pareja habla de nosotros mismos, ¿no? No es como que nos vayamos a quitar la pelucita y lo feo. Si yo acabo la relación con esta persona, entonces se acabó el problema. También de eso estuvimos hablando en el programa de la psicopatía. Más bien, hay que entender que si tú estás sintiendo, por ejemplo, otra vez, una cuestión de infidelidad seriada, es un rasgo psicopático, ¿no? Pueden ser un montón de cosas. Lo principal es que si tú no te sientes a gusto con tu pareja, no necesitas darle un diagnóstico a eso. No lo estás disfrutando, hay que intentar descubrir qué es lo que está molestándote, ver si hay algún intento, ¿no? Si quieres intentar trabajar sobre eso, ¿no? Si es algo que se puede modificar o si es algo simplemente irreconciliable y terminar en ese lugar, ¿no? No es para estarnos haciendo ahí nuestros estudios para ver si vale o no vale, ¿no? Porque imagínate que te digo, no, eso no es psicopatía. Te vas a quedar con ella o con él, ¿no? Está difícil, ¿no? Nos dice Sandra. Hola, excelente canal, gracias. Adolescentes y las adicciones, ¿responsabilidad solo de los padres o lo provocan más factores? Y si es así, ¿cuáles serían? Saludos. Muy interesante tu pregunta, Sandra. Vamos pensando de una manera resumida un poquito sobre las adicciones y específicamente en los adolescentes. Que, por cierto, justamente ahí es cuando empezamos a agarrar todos este tipo de comportamientos adictivos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una presión de nuestros pares, por ejemplo, ya ahorita no es tan común, pero usted podría recordar antes, por ejemplo, fumar era visto como si fuera un rasgo adulto, ¿no? Si uno fumaba, entonces, bueno, seguramente es que es una persona muy madura y ahí vemos a todos los chamacos todavía limpiándose los mocos con la mano, pero fumando, ¿no? Ese es uno de los factores que pueden estar influenciando que tengamos contacto con las sustancias. Sin embargo, Sandra, la cuestión no es buscar un responsable, ¿no? Si quisiéramos pensar quién es el responsable de que nosotros seamos o no seamos de cierta manera, pues inequívocamente podríamos apuntarle a nuestros padres, ¿no? Tú tienes la culpa, pero ¿y qué hacemos con eso, no? Seguramente hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? No es una cuestión de responsabilidad, de ver quién tiene la culpa. ¿Cuáles son los factores que pueden influenciar para que alguien caiga en una adicción? Eso es algo mucho más interesante, ¿no? En lugar de pensar a quién le vamos a apuntar o a quién le vamos a cobrar la terapia. Es algo muy curioso que se han hecho montones de experimentos con animales y con personas sobre en qué momento es cuando se va utilizando la droga. Por ejemplo, hay un experimento muy interesante y algo cruel, por cierto, pero bueno, nos va descubriendo, en donde a un ratón se le daba acceso a droga o a comer. Y nos íbamos dando cuenta, ¿no? En ese pequeño estudio, que los ratones dejaban de comer y empezaban a drogarse constantemente. ¿Por qué? Porque era algo muy placentero y acababan muriéndose de inanición, como podemos ver muchas otras personas, ¿no? Tal vez no lo tuvo que haber platicado un ratón. Pero hay un factor muy curioso, que esos ratones estaban solos, siempre. Se les presentaba la comida o se les presentaba la droga. Cuando estos ratoncitos estaban en grupo, esos ratoncitos ya no frecuentaban tanto esto. Era más bien una cuestión social, lo que ellos iban buscando, un contacto, la cercanía con otros de su especie. Y esto nos puede dar un poquito de luz de qué es lo que va sucediendo con nosotros. Las drogas, sea el alcohol, sea el tabaco, cualquier cosa, nos da satisfacción inmediata. Esto es algo que si le damos una fumada al cigarro, nos sentimos tranquilos. Si nos tomamos una cerveza, nos relajamos. Si utilizamos cualquier sustancia, vamos a tener ese placer inmediato. Y esto es una manera patológica de lidiar con nuestra ansiedad, sea lo que sea.
¿no? Sea tomar café de una manera compulsiva, comer de una manera compulsiva, porque el azúcar también, déjenme le platico que deberíamos de estar hablándola como una adicción, ¿no? Esas personas que se las pasan comiendo dulces y que todo tiene dulce en este mundo, por Dios, hasta el pan blanco tiene dulce. Imagínense. Esto va generando una relación con esa sustancia. ¿Por qué? Porque también va a tener un impacto en nuestro cerebro, porque también va teniendo un impacto en nuestro equilibrio bioquímico y se va haciendo una dependencia física también. Pero en un primer momento tendríamos que ver que eso es un mal manejo de la ansiedad. Es un mal manejo de la ansiedad en lo social, porque por ejemplo, vamos a pensar un poquito sobre el alcohol. ¿Cuántas personas no se sienten a gusto para bailar hasta que se toman una cerveza o un trago, ¿no? Y esto justamente es un uso de la sustancia y puede llegar a ser un abuso. Personas que no se sienten cómodas para tener relaciones sexuales hasta que no están bastante ya encarreradas en la borrachera. Ese es el tipo de cosas que nos van generando. Fíjese cómo una ansiedad social, como una depresión, como un problema familiar, una situación de violencia puede tener bajo muchísimo estrés a los adolescentes, a los niños y a los adultos, y una manera pareciera muy práctica de lidiar con eso es la droga. Ahí es en donde tendríamos que buscar más bien las causas y cómo, después de que se intenta solucionar ese problema, ya se vuelve un problema en sí, la droga, ya se vuelve una adicción. Y esto es algo que nos puede acompañar toda la vida. Algunas cosas para reflexionar sobre las adicciones y muchas gracias por sus preguntas. Por el día de hoy, hasta acá va a quedar nuestro video. Espero que hayan sido de su agrado los temas que estamos tratando. No deje de buscar los videos los lunes y los jueves a las 11 del día en hora México. Y yo me despido por el día de hoy. Si le gustó, déjenos un like, suscríbase, por favor. Yo soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.